¿Qué es proseguir al blanco? Es llegar a la meta, es llegar hasta el final, ¿cierto? Entonces, mire esta carta tan bonita que el apóstol Pablo le escribe a una de las primeras iglesias de Europa que se fundó, que era la iglesia de Filipos. Capítulo 3, versículo 1 de Filipenses dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por lo demás, hermanos, ¿estén tristes? No, gozaos en quién, a mí, y no me es molesto ¿qué? El escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también en la carne, si alguno que tiene de qué confiar. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos a través de ella, enséñanos. Que tu palabra no vuelva vacía, Dios. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra mente y corazón, Dios. Que haga la obra que tenga que hacer en nosotros, Dios. Que no vuelva vacía. Padre, usa tu siervo, úsame en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, el agua viva. Que sea yo el instrumento y el canal para este momento, Dios. Padre, que tu palabra nos hable y nos enseñe en esta mañana, Dios. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, hermano? Esta carta que acabamos de leer, o sea, una pequeña porción, que la carta es larga, pero esta carta la escribió nadie más ni nadie menos que el apóstol San Pablo. Y Pablo le escribe a una de las iglesias que estaban comenzando a nacer, y era la iglesia de Filipos. ¿La iglesia de qué? ¿Y cómo se le llamaba a los habitantes de la ciudad de Filipos? Filipenses. Entonces el Señor le escribe a los habitantes de Filipos, es decir, a los filipenses, es el gentilicio, ¿no? Se llama en español gentilicio. Los colombianos, los de, ¿cómo se les llama? A los del Cauca, caucanos, ¿cierto? Y hay otros vallecaucanos. Gentilicio de Filipos es filipenses. Entonces hay gente que no entiende cuando hablan de Filipos o de filipenses, es lo mismo, es el gentilicio. Entonces, hermanos, quiero decirle que el Señor escribe, perdón, el señor Pablo escribe esta carta a una iglesia que está comenzando a nacer, que estaba ubicada en Europa. Y me llama la atención del título que Pablo le da
a este pedacito o al título que se le tiene aquí, no sé quién se lo daría, tal vez los teólogos, dice prosigo al blanco. Pero vamos a ver por qué Pablo y bajo qué condiciones Pablo escribía esta carta a la gente de Filipos, a los filipenses. Esta carta a los filipenses fue escrita por el apóstol San Pablo a esta iglesia, la de Filipos. Esta iglesia, escuche, se dice que es la primera iglesia que se fundó en Europa, Filipos. Se cree que esta carta fue escrita desde la prisión, es decir, ¿quién estaba en prisión? Pablo, no estaba muy cómodo, ¿cierto? Más o menos se cree que se escribió del año 61 al 63 aproximadamente. Pero ¿cuál era el deseo de Pablo a través de esta carta? Hay muchas características, yo tomé solamente algunas, pero hay muchas. Y yo tomé las siguientes. Número uno, esta carta se escribió porque Pablo tenía el deseo de que la iglesia de Filipos fuera como humilde y unida. ¿Usted sabía que esta iglesia era unida? ¿Sí sabía? Mire que a diferencia de la iglesia de Corinto y la iglesia de los Gálatas, esta iglesia parece que tenía algo de unidad y por ende tenía algo de humildad. Y Pablo le escribía la carta porque él se alegraba, quería decirles: muchachos, quiero que sigan así unidos, amándose, humildes, sencillos, iglesia de Filipos. Pero Pablo también exhortó a la iglesia, le dijo: pero ¿sabe qué, muchachos? Tengan mucho cuidado, tengan cuidado. Y Pablo exhorta a la iglesia a que se guardaran ¿de quiénes? De los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Dijo: esta iglesia es amorosa, esta iglesia es sencilla, pero tengan cuidado, porque dentro de la iglesia se infiltran de pronto malos obreros, mutiladores del cuerpo. Y Pablo reconoce que los filipenses son como obedientes. Y él dice, y él cree fielmente que ellos, los filipenses, van a seguir siendo firmes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Diga usted: hasta el final. Iglesia, Pablo quería seguir siendo ese instrumento de Dios para la iglesia. ¿Sabe qué me gusta de Pablo cuando escribe cada carta? Que él reconoce las virtudes, las cualidades que tiene cada iglesia. ¿Se acuerda cuando le escribió a los Corintios? ¿Y se acuerda cuando le escribió a los Gálatas? Mire que a mí cuando leo los Gálatas les dio duro, ¿cierto? Les dijo: oh Gálatas insensatos. ¿Quién ha leído eso? A los Gálatas les dio ¿cómo? Les dio duro. Pero a la iglesia de Filipo parece que a la iglesia de Filipo la tenía como en buena estima Pablo, porque sabía que en el fondo era una iglesia obediente, que en el fondo era una iglesia humilde, que en el fondo era una iglesia que era muy juiciosa, llamémoslo así, y era una iglesia que eran unidos. Pero yo quiero que usted mire lo que dice el versículo 1, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Mire que yo quiero que usted le ponga mucha atención a esto, que hay veces nunca le ponemos cuidado. A mí no me es molesto que el escribir ¿qué? Las mismas cosas. ¿Para qué? Ay, Dios mío, mire, la Biblia hay que leerla. Yo he acostumbrado, y eso cuando yo estudié comunicación, antes de estudiar hermenéutica, que no había estudiado teología, yo estudié comunicación, y una de las cosas que me aprendí es la interpretación de lectura. Aprendí una cosa que aquí Leonardo, que es periodista, no me deja mentir. Hay el lead noticioso, ¿cierto? El lead noticioso tiene varios elementos: el qué, cómo, cuándo, dónde, para qué. Ese es el lead noticioso, usted que es periodista. Entonces, hermano, tiene que uno aprender a leer sin saber hermenéutica, a aplicar el lead noticioso que yo aprendí en la academia. Entonces, hermano, a mí me ha gustado leer minuciosamente y me llamaba la atención como Pablo dice: a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Escuche bien, a mí no me es molesto, o sea, a mí no me incomoda, dijo Pablo. Pongámoslo a nuestro vocabulario actual. A mí no me incomoda, no me fastidia, no me aburre, no me cansa escribir y decirle siempre las mismas cosas. Y si a usted los cansa, los aburre, no me importa, les voy a seguir escribiendo las mismas cosas.
Este Pablo era tremendo. Y fíjese que el pastor Luis Melo de la iglesia Fuente de Amor a las Naciones, usted dirá, y yo sé que muchos lo han dicho, no me lo han dicho a mí, pero lo siento por el Espíritu de Dios, que muchos dicen, pero ese pastor siempre repite y repite y repite las mismas cosas, como si fuéramos ingenuos, idiotas, como si no entendiéramos, y repite lo mismo. Y ya me está hasta aburrido porque las prédicas parecen la repetición de la repetidora, como que siempre repitiendo lo mismo y las mismas cosas. Fíjese que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, ya les había escrito muchas veces las mismas. Ay, Dios mío, ese Pablo es tremendo. Para vosotros es seguro. En otras palabras, yo quiero estar seguro que ustedes estén seguros de lo que creen. Yo no sé si yo me hago entender, pero quiero decirle que Pablo lo que quiso decir es: yo quiero asegurarme que ustedes queden seguros de este evangelio. Yo quiero asegurarme de que ustedes estén seguros de lo que creen. Por eso no se me molesten cuando el pastor Luis Melo le repite y le repite y le repite. No se me molesten, porque es que yo, como Pablo, quiero estar seguro de que usted esté seguro en lo que ha creído. Ayer hablábamos en la clase de teología, pero ¿qué? Con cosas tan elementales que yo lo sé desde que era católico. Usted lo tiene mecánico. Escuche, una cosa es usted tener las cosas mecánicas y otra cosa es estar usted seguro. ¿Estar qué? Seguro. Yo puedo decir un poco de cosas porque lo aprendí de la católica. Pero lo tengo acá, no lo tengo acá. Hermano, eso es tan difícil. Y eso pasa en la iglesia de Cristo. ¿Y sabe por qué la iglesia de Jesús se pierde tan fácil? Porque no está seguro de lo que. Escuche bien, la gente no está seguro. Porque repetido, yo ya lo sé. ¿Y qué? Si eso ya lo sé, ¿ya lo sabe? Ay, hermano, usted no está seguro ni lo que cree. O porque hoy varios pastores cristianos evangélicos ahora son testigos de Jehová, porque no estaba ¿qué? Usted tenía claro el evangelio. Porque cuando usted tiene claro el evangelio, ningún pelagato le golpea su puerta y usted arranca y se va. Hermano, eso es así de sencillo. Cuando usted tiene claro el evangelio, bien claro el evangelio en lo más profundo y elemental, a usted nadie se lo arrastra para ningún lado. Ningún hijo del diablo se lo arrastra. ¿Ningún qué? Hijo del diablo se lo arrastra, porque usted está seguro de lo que cree. Si ve tan, amén, amén. Bien, hermano, lo que usted dijo. Amén. ¿Eso lo dijo quién? Pablo. Yo sé en quién he creído, o sea, estoy seguro. Pero mire que nosotros pasamos por alto cosas tan elementales. A mí me gustó esto. Yo desde que leía esto dije, tan hermoso Pablo. Dice, a mí le escribe Pablo, y se toma la molestia de escribirle. A mí no me molesta escribirle siempre las mismas cosas para que yo estar seguro de lo que ustedes tienen que estar seguros. Ay, Pablo, yo amo mucho a Pablo. A mí no me molesta, iglesia, repetirle las mismas cosas para que usted esté seguro del evangelio en el cual va a creer, iglesia. Para que después no diga por allá, yo no lo sabía, el pastor no me lo dijo. Ay, yo lo sabía, pero no lo tenía claro. ¿Sabe por qué Pablo le repetía las mismas cosas? Porque ellos lo sabían de mente, pero no lo entendían de corazón. O en otras palabras, no lo habían discernido. Ay, hermano, esto es más profundo de lo que usted se imagina. Discernimiento, entender de lo cual usted está seguro. Hermano, el evangelio tenemos que tenerlo claro. Por eso es que la gente, hermano, anda picando de iglesia en iglesia. Y usted ve gente que anda de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, y ha pasado por más de 10 iglesias. Y aquí, ¿por qué? ¿Por qué usted que eso pasa? Amén. Muy bien, bien, hermano Silverio, ¿cierto? Porque no están seguros. No está convencido. No, aquí como que sí, pero como que no, pero allí, pero aquí. Bueno, cuando usted tiene claro el evangelio, usted ya sabe dónde predican el evangelio. Dice, yo estoy seguro de lo que creo. O como dijo el hermano Toño, como dijo Pablo, yo sé en quién
He creído. O sea, estoy seguro a dónde voy. Después de este preámbulo, hermano, de que Pablo repetía las mismas cosas. ¿Para qué Pablo? ¿Para qué carajo Pablo repetía estas cosas? El contexto me lo da y me lo enseña el contexto en el versículo 2. Yo quiero que estén seguros, iglesia, estén seguros. ¿Para qué? Para que ustedes se aprendan a guardar de ¿quiénes? De los perros. Uy, hermano, esto es profundo. El contexto hebreo judío, esto es profundo. Los perros en el contexto judío hebreo eran una especie de lobos rapaces, los que quitaban, los que iban tras la presa. En el contexto judío hebreo, los perros eran los que entraban a quitar, a hacer daño, a desordenar. Señor, las hienas, exacto. O sea, en el contexto hebreo, el término perros era el que se metía y cuando menos pensaba, pácate. Llevaba, como las hienas, como dice mi hermano, pácate. Entonces, Pablo dice, cuídense. Yo quiero que estén seguros. ¿Para qué quiero que estén seguros? ¿Para qué? Para que ustedes sean guardados de los perros. ¿De quiénes mal? Para que ustedes sean guardados de quiénes? De los malos obreros. ¿Cuáles son los malos obreros? Un mal obrero, Alejandro, que es ingeniero civil, él sabe de obreros porque él dirige una obra. Y Alejandro, que en este momento está en la cámara, está de ingeniero de cámara. Entonces, si ve lo que hace el señor, ingeniero aquí, ingeniero de cámara. Y el ingeniero civil, Alejandro, él sabe lo que es obrero, ¿cierto? Y el obrero es el que trabaja, ¿cierto, ingeniero? Y cuando usted, Alejito, está y ve que esos muchachos muérganos van y se sientan y no trabajan y están ahí de chévere, esperando que sea la hora del almuerzo, ¿usted cómo los llama? ¿Buenos obreros? ¿Y usted qué hace como ingeniero? ¿Cierto? Se les llama la atención, se les reprende. No, papito, aquí toca trabajar, porque él es jefe de obreros, él es ingeniero. Entonces, Pablo dice, guárdese de los malos obreros. El mal obrero es aquel o que trabaja de mala gana, o que hace mal las cosas, o sencillamente no las hace, o no las hace y no las deja hacer. El mal obrero. Y Pablo dijo, cuídense de los malos obreros. ¿Para qué más Pablo quiso que estuvieran seguros? Para que se guardaran de quiénes. Uy, ese término de mutiladores del cuerpo. ¿A qué cuerpo se estaba refiriendo? Amén, hermano Anderson, muy bien. ¿A qué cuerpo se estaba refiriendo? A la iglesia. Porque la iglesia es el ¿qué? Cuerpo. Y la cabeza es. Y Pablo dice, bueno muchachos, yo quiero que ustedes estén seguros del evangelio, bien seguros, para que pilas con los malos obreros, con los perros, y guárdense ustedes de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué es eso de mutiladores del cuerpo? Mutiladores del cuerpo quiere decir los que hacen daño a la iglesia. A la iglesia. Cuando hablo del cuerpo de Cristo no estoy hablando de esta iglesia fuente de amor, sino de ¿qué? La iglesia de Jesús. Y quiero decirle que en la iglesia de Jesús hay mutiladores. Mutiladores que trasquilan, que quitan la esencia de la iglesia. El mutilador, ¿un mutilador qué hace? ¿Qué es? Es el que ¿qué? Corta, quita, pum, pum, pum. Cuando expresan gallinas, ¿cierto? Coge el Señor cuando usted compra el pollo allá en el asadero, ¿cierto, Nelson? Pa, pa. No es que Nelson trabaje de expresador, no. Y comienza a desprezar. Muy bien, hermano, gracias, hermano, que nos lo aclaró mejor el término. Ese es. Amén, separa, pum, 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 presa por presa la separa. Entonces, hermano, el mutilador del cuerpo es aquel, como bien dice el hermano, separa, pum, pum, divide, desparrama ¿qué? La iglesia, desparrama la grey, desparrama la obra, quita, pum, pum, mutila, expresa, pum, aparta, quita. Y por eso hoy en día la iglesia está como confundida, que ya no sabe para dónde carajo va. ¿Por qué? Porque dentro de la misma iglesia hay mutiladores
que están mutilando el cuerpo, que están dividiendo. Escucha esa palabra, me gustó la palabra que utilizó el hermano Javier: separando, dividiendo, divide el cuerpo. El cuerpo no está para que se divida, porque el mismo Pablo llegó y dijo que todos los órganos son necesarios, ¿cierto? Hermano, el ojo no puede estar por allá en otro lado, el pie, las uñas, ¿cierto, hermano? El oído, o sea, todo tiene que estar en una unidad, como hablaba Pablo a los filipenses. Fíjese que Pablo le decía a los filipenses: yo me gozo porque aquí hay amor, porque hay unidad, porque hay humildad. La unidad. Lo contrario a la unidad es el desparramar. Lo contrario a la unidad es esparcir. El Señor no nos llamó a esparcir las ovejas, sino a ¿qué? A atraer las ovejas. Pero Pablo, ¿qué tenía claro? Pablo tenía claro lo siguiente, y vamos a Ezequiel capítulo 1, versículo 12. Fíjese que antes de que leamos Ezequiel 1:12, Pablo conocía bien la escritura desde el Antiguo Testamento. Y Pablo decía, lo que tenía claro para escribirle a los filipenses era: señores filipenses, yo quiero que se mantengan unidos en obediencia, que sigan adelante firmes, pero hay requisitos para que ustedes se mantengan firmes. Y Pablo sabía cuáles eran los requisitos, porque Pablo conocía la Torá, conocía el Antiguo Testamento. Ezequiel 1:12, ¿qué dice, hermano? Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban, no se volvían. Ojo lo que dice acá. Cada uno andaba, pero iba, vuélvame a leer la parte, pero iba ¿cómo? Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban, no se volvían. Número 1. Pablo sabía que la clave estaba en conocer la Escritura, el Antiguo Testamento. Dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu, ¿qué? Escuchen la palabra clave aquí, ¿cuál es? Muy bien, donde el Espíritu les. ¿Donde el Espíritu les? Deme otro sinónimo de mover. Llevaba, muy bien, otro, guiaba. O sea que cada uno tenía que ir para donde se le diera la gana. Número 1. Cada uno tenía que ir donde el Espíritu les movía, o donde el Espíritu les dirigía, o donde el Espíritu los llevaba, como dice la hermana Diana, o donde el Espíritu los guiaba, como dice Toño. Es decir, ¿sabe quién representa la guianza de la iglesia? El Espíritu Santo. Porque escrito está que ¿a qué vino el Espíritu Santo? Estamos viendo las obras del Espíritu. Una de las grandes obras, de las mayores obras del Espíritu Santo, si no la más grande, es guiarnos. ¿A qué? A toda verdad. Y el Espíritu nos va a llevar a cualquier lado, a aventurar, porque sí, a ver, echemos cabeza. Si es el Espíritu de Dios, el verdadero Espíritu de Dios, nos va a guiar a toda, o sea que nos va a saber mover, nos va a saber dirigir, nos va a saber guiar, nos va a saber llevar donde tiene que llevarnos. ¿Usted cómo sabe que una persona tiene el Espíritu Santo? Porque se deja direccionar, dirigir, encaminar, mover. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Usted qué cree? ¿Que el Espíritu Santo está de qué, hermano? Él no está de lujo. El Espíritu Santo de Dios tiene funciones específicas para el planeta Tierra. Y una de las mayores virtudes gloriosas del Santo Espíritu de Dios es que nos mueve y nos dirige a toda verdad donde tiene que llevarnos. Entonces Pablo entendía cuáles eran los principios, porque Pablo conocía la Torá, conocía el Antiguo Testamento, la Escritura, la palabra. Pablo, aunque no lo escribió ahí a los filipenses,
Si usted analiza las cartas de Pablo, hermano, usted analiza las cartas de Pablo, yo las he digerido, hermano, yo me las deleito, me las gozo. Las he leído cientos de veces, esas cartas me deleito, me gozo, versículo, letra por letra, palabra por palabra. Y usted se da cuenta que ese Pablo es un verdadero siervo. Y lo que escribía, hermano, mire, nada de lo que Pablo o esos siervos de Dios escribía era de adorno o de lujo. Cada palabra es tremenda, es una realidad. Y Pablo cuando enseñaba, mire que, ¿quién fue el que escribió de lo del Espíritu Santo en alguna ocasión? El mismo Pablo. Lea las cartas, a ver si Pablo no habla de la guianza del Espíritu Santo. Él hablaba de los que andamos en el Espíritu y de los que andan en ¿qué? En la carne. ¿Quién escribía? Pablo, porque él sabía lo que era ser guiado ¿por quién? Por el Espíritu. Por eso Pablo, que sabía el Antiguo Testamento, entendió lo que Ezequiel había enseñado años atrás. Ay, Dios mío. Pero para mantenerse firmes, para no retroceder ni volver atrás, ¿qué otra cosa la palabra nos enseña? Vamos a Deuteronomio, capítulo 5, versículo 32. Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Amén. Fíjese que Pablo, el apóstol, dice: andéis, escuche la palabra. ¿Cuál palabra clave encontramos ahí? ¿Cuál es la palabra clave? Mira pues, parece paisa ese Pablo, no. Mira pues, hombre, carajo. Mira pues, que hagáis como ¿quién? Como Jehová vuestro Dios, ¿qué? Y no os apartéis ni a diestra ni. Entonces, usted que está tomando apuntes. Número 1, dejarse guiar por. Número 2, hacer lo que Dios nos manda. Ay, hermano, eso de hacer las cosas porque a mí me parece. Es que a mí me parece. Es que esta estrategia, mire que yo he visto, uno de pastor ya aprende mucho. Y yo estuve en una iglesia, yo sé que Alejito también sabe quién es. Alejito y mi hermana Graciela, mi esposa. Un pastor que dijo: no, es que aquí para que haya crecimiento en esta iglesia vamos a poner la visión de la iglesia XX. Y comenzaron a implementar, ¿cierto, hermana Claudia Dalín? Y comenzaron a implementar la visión de otra iglesia. Bueno, voy a ser claro, la visión del G12. Y comenzaron a implantar, ¿cierto?, en esa iglesia donde estuvimos, que para que la iglesia creciera, teníamos que poner o imitar la visión de X o Y iglesia, sencillamente estaba creciendo. Yo le voy a hacer una pregunta. Nosotros nos sujetamos. Yo estuve allá, de todas maneras, yo por sugestión y obediencia seguí en la iglesia. Pero después comenzó a caer un resto de problemas, ¿cierto, hermano Alejito? No estoy mintiendo. Después de eso, y salieron una cantidad de líderes y se presentaron una cantidad de problemas. ¿Y sabe por qué? Porque el pastor, y lo respeto y lo amo, y es un siervo de Dios, lo amo, yo lo amo a mi pastor en Suba. Y lamentablemente comenzó a implementar la visión de otra iglesia y de no hacer lo que Dios le había mandado a él, y comenzó a tener problemas, e inclusive tuvo problemas de salud. ¿Sí estoy mintiendo, hermana? Porque después eso salió un problema, salieron líderes para aquí, para allá. El pastor estuvo enfermísimo, hermano. ¿Sí es así, hermano? Tremendo. Y uno decía: ¿y por qué? ¿Sabe por qué? Por no hacer lo que Dios le manda. Amén. No hacer lo que Dios le manda, sino por querer copiar la visión de ¿qué? De otro. La visión de hombres. Hermano, usted no haga lo que usted cree que es o le parece o lo que le funcionó a la iglesia X. No, es que la iglesia de allá, mire cómo crece, mire cómo es, tú sabes, no, Héctor. Esa iglesia, mire, porque allá sí trabajan así, hacen así. ¿Qué me importa? Entonces pretender llevar nuestras visiones, llaman así, disque visiones,
Pretendemos llevar nuestras visiones humanas, o porque le funcionó a X o le funcionó a Y, o porque salió el librito X o salió el librito Y. Entonces no hacemos lo que Dios nos manda, sino porque apareció el libro del superprofeta o el supermaestro. Cuando el libro de libros está sobre su mesa, está sobre su casa, está sobre su iglesia. Cuando este libro está en la casa, entonces usted no debe hacer lo que le parece. Cuando está este manual perfecto, entonces usted no tiene que buscar manuales imperfectos. Que le funcionó al reverendo, al apóstol, al profeta, a la profeta, al sutano, mengano y parangano, le funcionó, y allá enseñaron esto y aquello, y la visión de aquí fue así, y allá. Jehová reprenda al diablo, porque nuestra visión, nuestros ojos están en la bendita palabra de Jehová. Hermano, entonces usted tiene que hacer lo que Dios le manda. ¿Y dónde está lo que Dios le manda? En la bendita palabra de Yahweh. En esta palabra, donde dice que el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra no pasará. Este es el manual. Hermano, en alguna ocasión, Graciela, no me deja mentir, mi hermana Lisbeth no está en este lugar, pero si me está viendo, ella sabe de lo que estoy hablando. Hablo de los que comenzamos la iglesia. ¿Quién más? Mi esposa. Alguna vez nos iban a dar, y tampoco miento, y pongo a Dios como testigo, y digo el país, nos iban a dar, creo que los hermanos alcanzaron a estar, mi hermano Silverio y mi hermana, amén, ¿cierto? ¿De dónde? De Costa Rica. Miren, me propusieron. El apóstol o pastor de allá, Gerardo se llama, todavía no se me olvidó el nombre, me citó aquí en Bogotá, Colombia, a Gran Estación, un buen almuerzo a mi esposa y a mí, Pastor Luis Mel. Teníamos una iglesia, ¿cierto, hermano? Pequeñita, ¿cierto? Como de grande, un garajito pequeño. Éramos como unos 8 o 9, ustedes, su hija, mi hermana, éramos como 8, ¿no? Como 10 más o menos. El pastor Gerardo, de una iglesia de Costa Rica, nos llamó a mi esposa y a mí allá en Gran Estación, y tremendo almuerzo. Nos dice: pastor y pastora, quiero decirle que ustedes pueden salir a un lugar grande, y nuestra iglesia está en condiciones desde Costa Rica a girarle a ustedes 400 y pico de dólares, ¿cierto? Les giramos para que paguen arriendo. Y pastor, usted va a ir y va a estar una vez al mes en San José de Costa Rica capacitándose con todo pago. Usted va a ir, se capacita y usted va a estar capacitándose y la iglesia le paga. Yo estaría ahorita relax porque me estarían pagando casi $500, y aparte de eso estaría viajando a San José de Costa Rica, viajando a los simposios, seminarios. Ellos tienen iglesias en Ecuador, en la parte sur de los Estados Unidos. Yo ya creo que en estos 7 años, cuando ellos, usted se acuerda de ellos, ¿cierto? De los hermanos de Costa Rica. Desde ese tiempo acá yo creo que ya había viajado a Estados Unidos. Yo no conozco Estados Unidos. Yo creo que ellos me han llevado a Estados Unidos a sus iglesias. Hubiera estado en Sudamérica, en Centroamérica. Y aquí estoy en Bogotá, Colombia. Porque sencillamente nos pusimos a ponernos de rodillas y decirle: Señor, ¿será que esto, Dios, esto tan bueno? Pero habían condiciones, y esta iglesia tenía una visión que era la misma visión del G12, y teníamos que aplicar la misma visión, pero a lo costarricense. ¿Sí es así? Bueno, eso es un dilema. Hoy no iba a hablar de eso, resulté hablando de esto porque no estaba en mis planes, pero el Señor me da para hablar de esto. Y quiero decirle que rechazamos los tantos dólares mensuales, el viaje mensual a San José de Costa Rica y el sur de Estados Unidos y a toda Sudamérica, porque reclamé al Señor. Le dije: Señor, guíanos tú mismo, guíanos, Señor, guíanos tú mismo.
Y yo le dije al Señor de rodillas llorando: Padre, que no sea mi voluntad. Mi esposa decía: Lucho, no nos vamos a acelerar a decirles que sí. Mi esposa sabe que yo soy un poco acelerado. Y hay veces yo, mi esposa le dije: no, Marisita, estas cosas son de orar y de esperar en Dios. Hermano, pudimos haber dicho sí, pero hubiésemos obedecido a mandatos de hombres. Quizás la iglesia estaría prosperada económicamente, el pastor viajando. Ya no sería el pastor Luis Melo, sino el apóstol Luis Melo. Ay, hermano, así es el diablo. Hermano, yo ya me conozco esto. El doctor Luis Melo. Ahora con ustedes el conferencista internacional Luis Melo Garzón, desde no sé qué. No, hermano, te va a reprender al diablo. Yo no quiero ser conferencista, yo soy pastor. No soy ni pastor, no soy ni apóstol, ni doctor. Soy pastor y me honro. Y honro a mi padre porque soy pastor, no conferencista internacional. Y soy siervo. Soy siervo de Jehová de los ejércitos. Pero usted haga lo que Dios le mande. Tal vez la iglesia ya estaría como era la iglesia de la multiplicación, de la multiplicación, de la multiplicación. Yo creo que estaríamos con los 12, de los 50, de los 100, de los 100 estaríamos, y el doctor Luis Melo pasando por la puerta aquí, a ver cómo están las ovejas, a ver dónde están mis líderes. ¿Cuántos me trajo usted? 50, usted 100, usted 80, aleluya, estamos dando frutos. Jehová reprenda al diablo. Ay, Señor Dios, esto es más profundo de lo que uno se imagina. Entonces llamé al pastor apóstol Gerardo y le dije: pastor apóstol Gerardo, muchas gracias. Mi apóstol lo llama Luis Melo desde Bogotá, Colombia. ¿Qué ha pensado, pastor Luis Melo? Pastor, ya estuvimos orando, clamando, y muchas gracias por los casi $500 que me iban a girar mensualmente. Gracias. Gracias por los supuestos viajes que íbamos a tener a Centroamérica. Gracias. Pero Dios me ha llamado a otros menesteres. Dios me llamó a otros menesteres, iglesia. Tal vez el rumbo de este pastor y de esta iglesia no sería los que son, yo creo. Y este pastor sería lo que es. Creo que estaríamos en otros rumbos. Pero he aprendido a que uno tiene que aprender el mandato de Dios. A mí Dios me llamó a predicar la palabra, a escudriñarla, a meterme en la palabra, a ir a las profundidades de la palabra, a meterme en la palabra para no tragar entero. Porque ahora las iglesias se están levantando es por el manual del hermano X y el manual de la hermana Y. Se están levantando las iglesias por manuales, por libros como Sueña y Ganarás el Mundo, y el manual del pastor y la manual de la pastora, hermano, y con eso hacemos doctrinas y queremos predicar la doctrina del manual. Pero Dios nos entregó el manual bendito que es la palabra. A eso me llamó, a predicar el manual santo. Entonces Pablo le dice a los filipenses, ustedes son pocos, pero ustedes son unidos, ustedes son obedientes, ustedes guardan para que los perros no entren a hacerles daño. Eso lo entendió claramente. Y mire que Josué lo dejó claro. Josué capítulo 1, versículo número 7. Josué capítulo 1, verso 7 lo dejó claro la escritura desde el inicio. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Y si usted lee el contexto de Josué, ¿quiénes han leído Josué? Le hace todo el capítulo 1 y 2 de Josué. Yo solo cogí este versículo, no cogí más sino este, porque yo puedo coger más, pero con este yo creo que esta iglesia es entendida. Mire, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Escuche la palabra que utiliza ahí. ¿Para qué? Cuidar de hacer lo que a usted le parezca. ¿De hacer qué? Conforme a toda, ¿qué?
de mi siervo Moisés te mandó. Es decir, ¿qué es eso? La palabra, la Torá, la escritura. Estar atento a la palabra. Y cuando estés atento a ella, conforme a lo que está escrito, no te apartes de ella ni a diestra ni. ¿Para qué? Que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira, esto ya eso es lo que sobra. Hoy en día lo que nos predican en las iglesias es de la coma para acá. Esto, palabra prosperidad. Eso es lo que nos. ¿Y lo de allá qué? El contexto anterior ¿qué? Para que haya prosperidad material, económica, física y más, primero tengo que obedecer la bendita palabra, hacer conforme a lo que está escrito. Es fácil el evangelio, ¿no? Entonces, 50 pasos para ser prosperado. El libro del pastor y doctor Luis Melo Garzón, donde usted aprenderá los principios, los métodos, todo aquello para que seas prosperado y bendecido. El manual del pastor y doctor Luis Melo, maestro en teología. 50 pasos para ser prosperado. ¡Ay, aleluya! Yo lo compré. Yo les doy solo un paso para ser prosperado. Guarde la palabra. No se aparte. Le dijo el Señor, le dijo por medio de un siervo a Josué: no te apartes de este libro, del libro de la ley. Meditarás en él de día y de noche y no te apartarás de él, y entonces serás prosperado. Hermano, si usted lee toda la prosperidad, usted primero hace el derecho y la prosperidad lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue. Yo no muevo un dedo para que me venga la prosperidad. Yo ni siquiera oro por muchas cosas, porque mi buen papá Dios me provee. Él es el dueño de las casas, apartamentos, carros, casas, becas. Solamente que nos pide el Señor, sino que obedezcamos a sus estatutos y mandamientos. Y Pablo lo dejó claro a los filipenses: filipenses, guárdese. Ay, Dios mío, Señor. Vamos ahora a Hebreo, capítulo 10, verso 39. La palabra es hermosa, hermano. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, verso 39? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Amén, escuche. Nosotros no somos de los que ¿qué? Diga duro esa palabra. ¿De los que qué? ¿Cuántos hay aquí que quieren retroceder o retrocedieron o están retrocediendo? Nosotros, la iglesia Fuente de Amor, no somos de los que retrocedemos. No es de los que retrocede. ¿Cierto que no? Silvio, usted no es de los que retrocede. Mi amada esposa no es de las que retrocede. Amén. Javier no es de los que retrocede. Doctora no es de las que retrocede. Loida, las que retrocede. Ustedes no son de los que retroceden. Camilo no es de los que retrocede. Su merced no es de las que retrocede. Nosotros no somos de los que retrocedemos, hermana Idalí. No somos de los que retrocedemos. No somos de los que retrocedemos, hermana. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Y nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Cuál fe? Fe para preservación del alma. Fe. ¿Qué es fe? Uy, esta da para una prédica de 5 domingos. Fe. Porque la iglesia no ha entendido lo que es fe. No sabe qué es fe. Fe. Hermano, la verdadera fe. Cuando Pablo le escribía a los filipenses: cuando ustedes tienen la fe verdadera, entonces nunca van a retroceder. Cuando hay ¿qué? La fe verdadera. ¿Y qué es eso de la fe verdadera? Vaya usted a primera de Juan capítulo 5 versículo 1. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Porque Amén. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es la victoria que ha vencido al mundo. Amén. Nuestra fe. Nuestra fe. Mire que, ¿cuál es la fe que vence al mundo? Es decir, ¿cuál es la fe verdadera? ¿Cuál es la fe verdadera?
La fe verdadera es, vamos al versículo, otra vez al versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado, es decir, a Jesús por él. Vamos al verso 4. El que cree esto, escuche, esa es la fe verdadera. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Especifica aquí nuestra fe. ¿Cuál fe vence al mundo? La fe en reconocer que Dios se hizo carne, se hizo Cristo, se hizo hombre. Esa es la fe en Jesús, esa es la fe verdadera. Y no me meta otra fe, no me meta otra fe porque no hay otra fe. Entonces, vamos otra vez a Hebreos, para que usted lo tenga claro. Yo le repito, no porque ustedes sean brutos, le repito porque Pablo dice, hay que entiendan, está seguro de que entiendan. Vaya a Hebreos 10:39 otra vez, hermano Carlos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sabe que los que no retroceden son los que tienen la verdadera fe? ¿Cuál fe? ¿La fe que vence? Hermano, ahora sí entiende la carta de Pablo a los filipenses. Mire que Pablo, cuando escribía esta carta, yo me gozaba leyendo esto, hermanos. Me gozaba leyendo esto. Y me hacía acordar de Lucas capítulo 9, versículo 62. Mire que ese pasaje que acabo de leer de Hebreos, lo que acabamos de leer de Filipenses, con Lucas capítulo 9, verso 62, que dice así. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tremendo. Escuche lo que le voy a decir, iglesia. Ninguno que ha puesto su mano en el arado es apto para el reino. O sea, el que retrocede. Escuche. Mire, hermano, que en estos tiempos yo soy pastor y he visto una cantidad de pastores que han retrocedido. Mire, hermano, en estos tiempos son los tiempos más peligrosos. Y pastores que han echado para atrás, pastores que se han devuelto, pastores que se han retrocedido, pastores que hoy se hacen católicos. Ay, pastor, sí. Pastores que se hacen testigos de Jehová, pastores, están retrocediendo. Pero la palabra me dice que el Señor Jesús enseñó que ninguno que ha puesto su mano en el arado, es decir, que ninguno que ha visto estas mieles hermosas del Evangelio, ninguno de los que hemos gozado en esta hermosura del Evangelio, ninguno que hemos puesto la mano en el arado, que hemos trabajado en la obra de Dios como pastores, siervos, ninguno que mira hacia atrás es apto para el reino. El que mire para atrás no es apto para el reino. Que Dios nos guarde, iglesia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar, vamos a darle gracias al Rey de Reyes. Pero yo quiero leerle lo que Pablo enfatiza en esta carta. Quiero que usted mismo lo lea en la pantalla. Lea esto que dice Filipenses capítulo 3, el versículo número 13. Yo quiero que usted lo vuelva a leer ahí en la pantalla. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, escuche. Pero una cosa hago, escuche lo que hace Pablo tan hermoso. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y dice el contexto, dice Pablo: entonces, amados hermanos de Filipenses, amados, yo mismo me extiendo hacia adelante, pero prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué hermosa esa palabra, hermano. Qué hermoso. Quiero decirle, mi hermano, que esta iglesia prosigue al llamamiento. Esta iglesia prosigue al blanco.
Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, incline su rostro. Y dígale: Señor Dios de los cielos, he escuchado tu palabra. Gracias por esa bendita, maravillosa del apóstol San Pablo a los filipenses, en el que me anima y me alienta a seguir adelante, a la meta, al supremo llamamiento, a proseguir el blanco, a seguir adelante, a no mirar atrás, a ver la meta, a proseguir la meta, a buscar el premio del supremo llamamiento. Padre, tú no nos has llamado para volver atrás, porque ninguno que ha puesto su mano en el arado, dijo Jesús, ninguno que vuelve atrás es digno del reino. Señor, guarda hasta tu iglesia, fuente de amor. Ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Tú que has escuchado el evangelio de verdad, tú que tienes claro el evangelio, hoy como Pablo yo digo y repito nuevamente, y no me canso de escribir lo mismo, dijo Pablo, no me canso de escribir las mismas cosas. Este pastor Luis Melo no se cansa de predicar las mismas cosas, para que les quede seguro cuál es el evangelio, a fin de que lo entienda, para que no vengan voces audibles, voces extrañas, perros, lobos rapaces, a fin de que no vengan los mutiladores del cuerpo, a fin de que todos aquellos malos maestros, malos obreros, hagan daño a la grey para dividirla. Porque dice la escritura, ay del que esparce mis ovejas y las divide. Ay de los mutiladores del cuerpo de Cristo. Ay de los mutiladores. Ay de los mutiladores. Mejor que se pongan una piedra en el cuello. Ay del que esparce las ovejas. Ay del mutilador del cuerpo. Padre, guarda tu iglesia. Dijo el apóstol San Pablo: Filipenses amados, les escribiré siempre las mismas cosas, a fin de que sean guardados de los lobos rapaces, a fin de que sean guardados de los perros, a fin de ser guardados de los mutiladores, a fin de ser guardados de los falsos obreros. Por eso les escribo lo mismo, les repito lo mismo, aunque no les guste que les repita, les repito lo mismo, a fin de que entiendan el evangelio. El evangelio es una cosa. El Señor nos trajo a mostrarnos a Jesús el Cristo, el Cordero. ¿Y quién es el que tiene el Espíritu de Cristo? ¿Y quién es el anticristo? Todo aquel que cree que Jesús ha venido en carne, ese es de Dios. El evangelio se debe predicar siempre lo mismo. El evangelio es que Jesús, Dios, se hizo carne, hombre, y está entre nosotros y vivió en nosotros y vive con nosotros, que fue sepultado pero resucitó al tercer día según las escrituras, y volverá con poder y gloria. Ese es el evangelio. Por eso Dios no nos ha llamado a volver atrás. Dios no nos ha llamado a volver atrás.